¿Sabían que en Argentina la teología y la política se encontraron de una manera única y poderosa? Hoy vamos a viajar en el tiempo para conocer a dos figuras clave que marcaron un antes y un después en la historia del pensamiento católico y social de nuestro país, Héctor Mandrioni y Lucio Gera. Ellos no fueron solo teólogos de escritorio, bajaron al barro, caminaron con la gente y se atrevieron a pensar la fe desde la realidad del pueblo trabajador y el peronismo. Imaginen la Argentina de mediados del siglo XX, un país en plena efervescencia, con la llegada de Juan Domingo Perón al poder y la consolidación de un movimiento obrero con una fuerza sin precedentes. En ese contexto de cambios profundos, donde la justicia social se convierte en la bandera principal, surgen estos dos pensadores que se preguntan: ¿qué tiene que decir la Iglesia sobre todo esto? ¿Cómo se vive el Evangelio en medio de las luchas y esperanzas del pueblo? Empecemos con Héctor Mandrioni, una mente brillante y un espíritu inquieto. Nacido en 1928, Mandrioni no era el típico teólogo encerrado en una biblioteca. Su pensamiento era una fusión fascinante de filosofía, teología y una profunda sensibilidad por la cultura popular argentina. Él entendió que la fe no podía ser algo abstracto, importado de Europa sin más. Tenía que tener sabor a mate, a tango, a fábrica y a ver. Mandrioni vio en el peronismo algo más que un simple movimiento político. Para él, representaba la irrupción de las masas populares en la historia, un grito por la dignidad y el reconocimiento que había sido ignorado durante demasiado tiempo. Vio en el peronismo una expresión de la cultura nacional y popular, con sus valores, sus símbolos y su propia manera de entender el mundo. Y se preguntó: ¿no hay en todo esto una semilla del Verbo, un eco del mensaje de Cristo? Su gran aporte fue la idea de la teología de la cultura popular. Mandrioni nos enseñó a buscar a Dios no solo en los templos, sino también en las expresiones cotidianas del pueblo, en su religiosidad, en sus fiestas, en su sentido de la solidaridad y la justicia. Para él, el peronismo, con su énfasis en la comunidad organizada y la dignidad del trabajador, era un campo fértil para vivir los valores cristianos. No se trataba de peronizar la fe, sino de descubrir cómo la fe podía iluminar y ser enriquecida por esa realidad popular que el peronismo había puesto en el centro de la escena. Mandrioni fue un puente, unió la academia con la calle, la filosofía europea con el sentir argentino. Nos dejó una lección importantísima para entender la fe de un pueblo. Primero, hay que amar y comprender su cultura. No se puede evangelizar desde afuera, desde una posición de superioridad. Hay que caminar junto a la gente, escuchar sus anhelos y descubrir las huellas de Dios en su historia. Su pensamiento fue revolucionario porque le dio un lugar central a lo popular, a lo que muchos consideraban secundario o folclórico. Y ahora pasemos a nuestro segundo protagonista. El padre Lucio Gera Mandrioni fue el filósofo. Gera fue el pastor, el teólogo que pisó el terreno y organizó el pensamiento, nacido en Italia pero argentino de corazón desde muy joven. Gera es considerado uno de los padres de la teología del pueblo, una corriente de pensamiento original de Argentina que tuvo un impacto enorme en toda América Latina. Gera, junto a otros teólogos como Rafael Tello, formó parte del llamado Grupo de los Sacerdotes para el Tercer Mundo. Ellos vivían en barrios obreros,
compartían la vida de los más humildes y veían de cerca las injusticias. Su teología no nació de libros, sino de la vida misma, de la pastoral, y en esa pastoral se encontraron de frente con una realidad innegable. A la mayoría de sus feligreses eran peronistas. Gera tuvo una intuición genial. En lugar de condenar o ignorar la adhesión popular al peronismo, decidió estudiarla y comprenderla desde la fe. Se dio cuenta de que para la gente, ser peronista y ser católico no eran cosas separadas, eran parte de una misma identidad, de una misma forma de ver el mundo basada en la solidaridad, la justicia social y un profundo sentido de comunidad. El gran aporte de Gera fue analizar el peronismo no solo como un fenómeno político, sino como un hito cultural, una forma de ser y de sentir del pueblo argentino. Identificó en el discurso y en la práctica peronista valores profundamente cristianos a la dignidad del trabajo, la protección de los más débiles, la idea de una comunidad organizada donde nadie se salva solo. ¿Les suena? ¿Les suena? Es la doctrina social de la Iglesia hecha carne en la historia argentina. Gera fue fundamental en la redacción de los documentos del episcopado latinoamericano en Medellín y Puebla, que marcaron un giro copernicano para la Iglesia, poniendo a los pobres en el centro de su misión. Su trabajo dio sustento teológico a lo que muchos sacerdotes y laicos ya vivían en sus comunidades, una fe comprometida con la liberación y la justicia, una fe que no le da la espalda a la política cuando ésta busca el bien común, a diferencia de otras teologías de la liberación que se basaban más en el análisis marxista de la lucha de clases. La teología del pueblo de Gera ponía el acento en la cultura y la religiosidad popular. No veía al pueblo como una clase a ser concientizada, sino como un sujeto con su propia historia, su propia fe y su propia sabiduría. Un pueblo que, a través de movimientos como el peronismo, buscaba su propio camino de liberación. Entonces, ¿qué tienen en común Mandrioni y Gera? Ambos tuvieron la valentía de tomar en serio la realidad argentina. Rompieron con una teología que hablaba un lenguaje extraño para la gente y se animaron a pensar la fe desde nuestra América. Entendieron que el peronismo no era un enemigo de la fe, sino un interlocutor, un fenómeno histórico y cultural que interpelaba a la Iglesia y la llamaba a ser más fiel a su propia misión. Ellos no fueron capellanes del peronismo. Su relación fue crítica y reflexiva. No idealizaron al movimiento, pero supieron ver en él las aspiraciones legítimas de un pueblo que buscaba una vida más digna. Su trabajo nos muestra que la fe cristiana no es apolítica, al contrario, tiene consecuencias políticas muy concretas, porque nos llama a construir un mundo más justo y fraterno, el reino de Dios que empieza aquí y ahora. El legado de Héctor Mandrioni y Lucio Gera es inmenso y, en muchos sentidos, muy actual. Nos recuerdan que la fe debe encarnarse, que Dios nos habla a través de la historia y de la cultura de nuestro pueblo. Nos invitan a estar atentos a los signos de los tiempos, a discernir dónde está soplando el Espíritu hoy, en las luchas y esperanzas de nuestra gente. Su pensamiento influyó a generaciones de sacerdotes, religiosos y laicos comprometidos. Incluso se dice que el Papa Francisco, en sus años como arzobispo de Buenos Aires, bebió mucho de esta fuente de la teología del pueblo.
esa insistencia en la cultura del encuentro, en salir a las periferias existenciales, en una iglesia hospital de campaña, tiene un claro eco del pensamiento de Gera y Mandrioni. La historia de estos dos teólogos es una invitación a no tener miedo, de dialogar con la cultura que nos rodea, a no tener miedo de comprometernos en la construcción de una sociedad más justa y a no tener miedo de pensar nuestra fe con cabeza propia, con acento argentino. Nos enseñaron que ser un buen cristiano implica también ser un buen ciudadano, preocupado y ocupado por el bien de todos, especialmente de los últimos. Así que la próxima vez que escuchen hablar de la relación entre iglesia y peronismo, recuerden a estos dos gigantes, Héctor Mandrioni y Lucio Gera, dos hombres que nos demostraron que la teología puede ser una herramienta poderosa para iluminar la realidad y transformar el mundo con los pies en la tierra y el corazón en el pueblo. Espero que este recorrido por sus vidas y sus ideas les haya resultado tan apasionante como a mí es una parte de nuestra historia que merece ser conocida y valorada. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. Hasta la próxima.